La entrevista a la carta. Nos acompaña el abogado constitucionalista Germán Mosquera. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Gisela. Un cordial saludo para ti y para la distinguida audiencia de FM Mundo. Muchísimas gracias. Abogado, políticos, servidores públicos, exfuncionarios corruptos, narcocriminales y delincuentes comunes en los últimos años, todos ellos se han beneficiado de alguna manera de trámites de garantías constitucionales. Tanto así que las autoridades pues ya han declarado que hay un abuso de estos recursos. De hecho, entre el 2018 y el 2022, los trámites de garantías constitucionales pasaron de 6.927 a 21.603. ¿Qué son las garantías constitucionales y cómo pueden ser utilizadas por criminales convictos para poder evitar la prisión? Muy buenas las referencias que nos ha dado Gisela, porque eso nos permite precisamente determinar, yo diría, dos momentos importantes en el desarrollo del constitucionalismo ecuatoriano en estos últimos tiempos. Y partamos explicando las garantías constitucionales a partir del año 2008, cuando Ecuador adopta la nueva constitución. La propuesta del constituyente, y así aceptada por la ciudadanía, ha sido tener, digamos, una constitución que sea capaz de responder y sobre todo garantizar los derechos de las personas y los ciudadanos en el marco de entender el abuso del Estado, el abuso de las autoridades estatales con respecto precisamente a las garantías ciudadanas. Esa fue la intención. No obstante aquello, usted tiene después del 2008, digamos, en el 2008 nosotros pensábamos una sociedad algo distinta, ¿no? Una sociedad donde el Estado debía más bien tener un rol proactivo en las garantías de los derechos. Pero mire usted, con el pasar del tiempo, y usted reflejaba bien en los datos que daba, hoy tenemos que el abuso de las garantías jurisdiccionales, liberando a corruptos, liberando a personas que están a cargo de delincuencia organizada, a personas que se dedican al narcotráfico, ha desvirtuado o ha ido en contra de lo que precisamente pretendía la Constitución en el 2008, que era garantizar derechos de los ciudadanos, digamos, comunes y corrientes, pero hoy se está utilizando para garantizar los derechos más bien de los delincuentes. Y es algo que deberíamos como sociedad empezar ya a revisar. La intención de una sociedad en el 2008 era una, respecto a lo que usted tiene en este momento. Usted tiene un desborde de la criminalidad en el Ecuador. El Estado no ha sido capaz de dar la regla número uno de todo Estado en el mundo, es dar garantías a los ciudadanos en el sentido de las libertades fundamentales, en el sentido de la seguridad personal y la integridad física de nosotros. Y eso es lo que en este momento está desbordado y más bien las garantías jurisdiccionales mal utilizadas están permitiendo que esas personas que atentan contra la integridad y la seguridad de las personas estén saliendo libremente para volver a cometer estos delitos. Es decir, tenemos que replantearnos nuevamente el enfoque de las garantías constitucionales en el Ecuador. Abogado, ¿estas garantías constitucionales son aceptadas por el derecho internacional? Digamos que, por supuesto, digamos, el Estado lo que ha hecho, el Estado ecuatoriano con la propuesta del 2008, lo que propone es incorporar, digamos, una facilidad para que el aparato estatal pueda garantizar los derechos humanos y la dignidad humana. Esa es la propuesta. Está, por supuesto, digamos, vinculada a lo que implica los derechos humanos y todo lo que nos ha dicho el sistema interamericano y el sistema y la Carta de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Es decir, si la pregunta es, ¿estas garantías constitucionales garantizan derechos humanos? La respuesta es sí. No obstante, el abuso, como bien se expresaba al inicio de la entrevista, es lo que hay que revisar. Y eso es algo que está ocasionando en este momento un problema tremendo a nivel nacional. Y este abuso de estos recursos que usted acaba de mencionar, ¿dan cuenta de la injerencia que tiene el poder sobre la justicia? Y esto considerando que las garantías constitucionales son tramitadas con una excepcional rapidez cuando se trata de peticiones hechas por políticos, por autoridades, incluso por líderes de bandas criminales. Así es. Yo creo que esencialmente el problema ha sido no comprender por parte de los operadores de justicia y los abogados, bueno, las personas que estamos involucrados en el sistema judicial, no ha sido entender el alcance de lo que se pretendía con las garantías constitucionales, y específicamente con las jurisdiccionales, donde ahí está acción de protección, habeas corpus y demás. Es decir,
al no entender lo que se pretendía, se desvirtúa el objeto que buscaba y precisamente termina en todo lo contrario, en garantizar los derechos de criminales, de narcotraficantes, etcétera. Y evidentemente eso es lo que deberíamos comenzar a pensar para poder, y esto está, insisto, en los operadores de justicia. Porque si usted revisa la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales... ¿Es una mala comprensión? ¿Usted cree que es una mala? Porque según datos de la Judicatura, la acción de protección y el habeas corpus son los que más se utilizan. Y sí me gustaría saber en qué tipos de delitos, por ejemplo, son aplicables estas garantías. Y me parece raro que los profesionales del derecho no lo sepan. Más allá de una mala, digamos, comprensión, más bien yo diría todo lo contrario, Giselle, la pregunta es buena. Más bien se ha comprendido bastante bien en términos de lo que pretenden las acciones jurisdiccionales, pero el problema está en la aplicación perversa o la aplicación corrupta que pueden dar ciertos juzgadores a la hora de aplicarlas. Porque si bien es cierto, a ver, pensemos en una persona, no pongamos nombres y apellidos, una persona que es un delincuente, ha transgredido las normas penales, está sentenciada con pena, digamos, ejecutoriada y está cumpliendo su pena. Pero de pronto, y pensemos en la realidad ecuatoriana, esa persona que está en prisión va a encontrarse con un sniper que está a cargo de las personas privadas de libertad, que no le garantizan ni los mínimos derechos al acceso a la salud. Por ejemplo, esa persona enferma, de pronto termina con una enfermedad crónica, necesita asistencia médica, usted va, el SNAI le dice, vea, me enfermé, necesito asistencia médica, el SNAI es incapaz de garantizarle ese mínimo, porque ojo, una persona privada de libertad está privada de su libertad, no está privado de ningún otro derecho, a la salud, por ejemplo, y por lo tanto el Estado tiene que garantizar el derecho a la salud. El Estado no tiene ni siquiera la capacidad de garantizar el derecho a la salud, y entonces para eso se crearon las garantías jurisdiccionales, constitucionales, para que esa persona enferma, privada de libertad, no privada del derecho a la salud, pueda salir a hacerse atender por su vía, ya que el Estado no puede, que dicho eso de paso es incumplimiento del Estado, hacerse atender, y la lógica sería que una vez que recupere de alguna forma su salud o evite que su vida esté en riesgo, regrese pues a cumplir su pena en el centro de privación de libertad. ¿Y qué pasa? Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, por eso decía, se entendió bien, lo comprendemos los abogados, pero lo utilizan pero mal. La aplicación, los jueces, en vez de darte el permiso o habeas corpus para que salgas a hacerte atender en un centro de salud, o privado, público, donde quieras, terminan dándote libertad para que cumplas la para que vuelvas a delinquir, casa, más bien. Y que ya te escapas y luego pues sigues liderando tu banda criminal, sigues haciendo corrupción, ahora, ocultando los recursos que te robaste. Doctor, ¿las acciones de protección han sido también mal utilizadas para evitar destituciones en el sector público? Perfecto, esa es otra figura, ¿no es cierto? Veamos, solo para aclarar conceptos, ¿no es cierto? El habeas corpus estará para garantizar la integridad física, psicológica, sexual de las personas que han sido privadas de su libertad, ¿no? Mientras que la acción de protección es una garantía jurisdiccional distinta, pues, y que lo que pretende es, digamos, proteger los derechos de las personas cuando estos han sido vulnerados. Y entonces, ¿qué crea un político? Que cuando ha sido destituido de su cargo, a través de los controles políticos, que es otra de las digamos, figuras democráticas que tienen los estados de derecho, creen que al momento en que se les ha hecho un juicio político, creen que han sido vulnerados sus derechos a permanecer en el cargo, al trabajo, etcétera, etcétera. Y utilizan de mala manera igualmente estos recursos. Ahora, de forma posible. ¿Qué pasa? Ya tengo que cerrar, pero eso no pasa con los ciudadanos comunes, ¿no? Ellos no tienen la misma probabilidad de recibir acciones de protección en casos que, sobre todo, no son mediáticos. Correcto, la pregunta es sugerente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Evidentemente, de por medio existe aspectos que deben ser analizados, cómo están juzgando, cómo están resolviendo los jueces. Y usted va a encontrar ahí muchas cosas que nos van a permitir sugerir por ahora temas de corrupción. Por ahí corre poderes económicos, poderes políticos, y evidentemente eso está afectando terriblemente el sistema constitucional ecuatoriano. Y con esto nada más
para aportar. El tema también está en que, por ejemplo, un juez cuando dicta una acción en un habeas corpus favorable, dictando la libertad de una persona, hay una sentencia de la Corte Constitucional que dicen que los jueces no prevarican. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no podrán ser perseguidos por delitos de fallar en contra de norma expresa. Y en ese sentido, liberar a una persona que está cumpliendo una condena, y si es una persona que ha cometido delitos atroces, no puedes liberarlo. Y el juez está protegido en el sentido de que no puede ser llevado a juzgar por prevaricato y por lo tanto pues pueden hacer lo que les da la gana y además les dado una patente de corcho para que sigan haciendo. Amerita entonces una reforma urgente. Yo le agradezco, abogado, me faltaron un montón de preguntas, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Lo voy a invitar para una próxima vez para seguir hablando de estos temas y justamente de las reformas que se deben hacer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gisela. Buena tarde. Igual a usted. Abogado constitucionalista Germán Mosquera.